Veo la iglesia, somos todos hermanos en la fe. Hermano, falta que traigamos personas nuevas para que poder compartirlo, porque lo que voy a enseñar hoy día es cosa que ya usted la viene escuchando desde hace mucho tiempo. Entonces necesitamos impartirle la palabra a gente nueva. Entonces traiga hermanos nuevos a la iglesia, ¿ya? Porque hoy día vamos a repetir algo que quizás usted ya lo sabe, pero siempre es importante conocerlo. Siempre es importante recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Antes le voy a pedir a Byron si puedes colocar el título de la palabra, que hoy día me alargué un poco con el título, pero espero que esto nos sirva de referencia para tomar el texto que vamos a buscar. Dice: las primeras estaciones en la vida de Jesús, una antesala de las estaciones de nuestra vida. Y vamos a leer Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23. Mateo capítulo 2, versículo 13 al 23. Mientras usted lo busca, yo le recuerdo, hace dos semanas atrás, predicamos Mateo capítulo 2 en relación a las reacciones de los hombres frente al nacimiento de Jesús. Hoy vamos a recordar un poco de eso y vamos a seguir en el relato del capítulo 2, porque el capítulo 2 es muy especial de Mateo, y hoy día vamos a profundizar en esta parte que usted tiene ahí. Tiene su Biblia, ¿verdad? ¿Su Biblia física la tiene? Ay, muéstrame su Biblia física, no la online, la Biblia física. ¿Ya? Entonces, vaya viendo conmigo el relato, imprégnese de ella, mírela, obsérvela, léala con atención y llenémonos de la palabra del Señor. Bien, dice así, versículo 13 al 23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos, Señor, para predicar tu palabra. Que yo mengüe, Señor, y que usted crezca. Que su Espíritu de gracia, su Espíritu Santo, nos haga entender y comprender esta verdad tan cierta, Señor, que tú eres Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Padre amado, que tu palabra sea bendita en nuestra vida y en nuestros corazones, desde ahora y siempre. Amén y amén.
Bien, vamos a destacar 3 cosas en este relato que usted leyó junto conmigo. Cuando hablo de las estaciones de la vida o las estaciones en la vida de Jesús, me estoy refiriendo especialmente a lugares geográficos, a lugares específicos. El relato dice que una vez que Jesús ha nacido, José es avisado en sueño por un ángel que saque al niño de Israel y lo lleve, ¿dónde? A Egipto. Esa es como una primera estación que defino en la vida de Jesús, de este pequeño Jesús. La segunda es un paréntesis que surge en relación a la ciudad de Ramá. Ya vamos a ver qué es lo que es Ramá. Y la última estación, antes que Jesús comience su ministerio, es Nazaret. Bien, el relato nos habló acerca de Egipto, nos habla acerca de Ramá, la ciudad de Ramá, y nos termina hablando acerca de la ciudad de Nazaret. Las primeras estaciones en la vida de Jesús, de este pequeño Jesús, son una antesala a las estaciones de nuestra vida, y vamos a ver cómo es que todo esto se relaciona, tiene sentido teológico, tiene sentido escritural, tiene sentido histórico, pero también tiene un sentido para nosotros en nuestra vida, en nuestra propia vida, pues todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con propósitos especiales para ti y para mí. Y eso tenemos que entenderlo, todo lo que Dios ha hecho es para ti y para mí. Aunque resulte algo un poco orgulloso decirlo desde el punto de vista humano, Dios no tenía necesidad de hacer una tierra, necesidad de hacer una creación, necesidad de hacer todo lo que ha hecho en toda la historia para sí mismo. Lo hace para beneficio del hombre. Amén. Y en eso el hombre tiene que reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos es para la gloria de Dios. Bien, comencemos. Mateo continúa con su esfuerzo de poder establecer el derecho de Jesús a la verdadera realeza, de que Jesús es realmente el Rey. Tenemos que concordar que el Evangelio de Mateo está escrito para los judíos. Una vez que Jesús ha muerto, ha resucitado, ha ascendido al cielo, los años han transcurrido, la historia tiene que escribirse, tiene que quedar el relato. Y de forma muy especial, la comunidad de Mateo escribe su relato y su historia para que los judíos entiendan quién es el Señor. Y para establecer ese derecho especial, Mateo se esfuerza. El relato de Mateo es un esfuerzo que nos entrega en 2 capítulos todas las evidencias proféticas e históricas de que Jesús sí es el Señor. No podemos decir Jesús es el Señor solo por decirlo. Todo tiene un contexto, todo tiene una historia. Hay un relato de un comienzo que se construye hasta que el Señor materializa la venida del Mesías como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Entonces, el Evangelio de Mateo nos entrega evidencia, los 2 primeros capítulos. Eso que usted tiene ahí en su Biblia, usted lo puede ver. Capítulo 1, capítulo 2. Después en el capítulo 3 usted se va a dar cuenta que comienza una historia distinta. Ya han pasado los años y aparece Juan el Bautista en todo el apogeo de su ministerio. Pero los 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo nos están mostrando las evidencias. Mire, escuche, o más bien, escuche solamente. Nos muestra las evidencias legítimas, únicas y absolutas de Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Las evidencias son claras. Y recordemos algunas de estas evidencias que yo también he ido predicando con antelación a este mensaje, presentadas en el Evangelio de Mateo, que están para la comunidad judía y para el mundo entero. Estas evidencias están puestas para la comunidad judía, para que entiendan los judíos que Jesús era el Mesías, y para nosotros también. La primera, abra su Biblia. Vaya allí al capítulo 1 de Mateo. Usted va a encontrar en la primera parte la genealogía como descendiente del rey David. Esa es una evidencia escritural, esa es una evidencia histórica. El relato comienza, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía se remonta al primer llamado de Dios, Abraham, a este hombre que ha sido llamado por Dios desde Ur de los Caldeos, y desde ahí en adelante el evangelista
hace el esfuerzo y une las líneas para que el judío entienda que Jesús viene de la línea descendiente del rey David. Esa es una evidencia histórica. Al leer esto, los judíos entendían y decían, evidentemente Jesús viene de esta línea genealógica. Esa es una evidencia escritural, es una evidencia histórica. La segunda tiene que ver con su nacimiento, desde el versículo 18. Usted lo ve ahí. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y el relato habla de cosas sobrenaturales que ocurren en el nacimiento de Jesús. Primero, su concepción. Su concepción en el vientre de la bienaventurada María es una concepción sobrenatural. Desde ahí se muestra que este ser que viene no es un hombre cualquiera. Desde ya no es un hombre cualquiera. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esa es una prueba especial también de que este Mesías que viene y que nace no es cualquiera. No fue engendrado por hombre o alguno, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Los judíos deben entender, y nosotros también entendemos, que un ser concebido de esa manera, el relato que nos proporciona el Evangelio, nos da cuenta de un ser especial. Nuestro Jesús es especial. Nuestro Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. No es como cualquiera de los hombres concebidos en todo el largo y ancho de la historia de la humanidad. Es un ser especial. Y esta es una evidencia clara. El relato nos da cuenta de esa evidencia. La palabra de Dios, uno de los conceptos teológicos que afirmamos nosotros como iglesia, es que la Escritura es infalible, que no contiene errores, que es perfecta, que es la palabra de Dios. Es palabra de Dios para nosotros, que ella no se equivoca. Un relato de esta magnitud, un relato de esta naturaleza nos tiene que indicar por sí solo que Jesús es especial. La tercera evidencia es lo que veíamos hace 2 domingos atrás en el capítulo 2, cómo la respuesta de los diferentes personajes al nacimiento de Jesús. Y vimos cómo respondieron, por ejemplo, los principales sacerdotes en este relato con total y absoluta indiferencia al nacimiento de Jesús. Los magos van donde Herodes consulta a los principales sacerdotes, y los principales sacerdotes, que conocían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, principales sacerdotes que conocían muy bien la palabra, que conocían muy bien el relato profético mesiánico que indicaba que el Salvador nacería en Belén, que nacería en Israel, fueron completamente indiferentes a ese evento. Está buena. ¿Le doy día? Amén, gracias Señor. Fueron completamente indiferentes al nacimiento, al suceso, al evento. Ni hablar de la reacción de Herodes, que reacciona con odio frente a este nacimiento. Herodes se ve amenazado en su reinado, se ve amenazado en su posición. Dice: yo soy el rey, a pesar de que él no era un judío legítimo, estaba puesto ahí por circunstancias muy distintas a lo que era el llamado de Dios. Herodes reacciona con odio frente al nacimiento de Jesús. Y están los magos, quienes son personajes que aparecen por una vez en este relato, y ellos, perfectos desconocidos, no siendo ni judíos ni siendo conocedores de las profecías antiguas, lo adoran, lo exaltan, lo glorifican. El cumplimiento de las profecías geográficas, dijimos, Belén, Egipto, Ramá y Nazaret, todas profecías dadas 700 años, 600, 500, 720 años atrás. Es imposible que tantas profecías dadas por diferentes autores, por diferentes profetas en distintos tiempos coincidan en una sola persona. Es imposible que pueda suceder eso en una persona natural. Solo son hechos que son acontecidos en un solo ser, justo, perfecto, santo, puro y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él se cumple todo. Pero vamos
al relato de ahora. Vamos al relato que tenemos desde el versículo 13 al versículo 23. La llegada de los magos sin duda fue un momento de ánimo para José y María. En este relato del nacimiento, la visita de los magos le proporciona ánimo, seguridad a José y María. Pero el regocijo de esa situación específica no duró mucho tiempo para José y María, porque no mucho tiempo después que partieron los magos, un ángel mismo del Señor se le apareció en sueño a José, dándole advertencia de parte de Dios que debía huir con el niño. ¿Hacia dónde? Hacia Egipto. El relato dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, le dice el Señor, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y ya Cristo, el Señor, un bebé puesto solamente en los brazos de su padre y de su madre, el Mesías prometido, el rey reconocido por los magos, este ser que provoca odio y desazón en el corazón de Herodes, tiene que hacer su primer movimiento, su primera estación desde la salida de Egipto. La salida de Belén es ahora un camino hacia ¿dónde? Hacia Egipto. La primera estación que yo denomino, esta es la primera estación en la vida de Jesús. Y esta huida a Egipto, este relato de la huida a Egipto, fue una pieza más de las evidencias de que Jesús era el Hijo y el Mesías prometido. Que Jesús haya ido a Egipto es una evidencia de que Él es el Señor. Se está cumpliendo algo en ese movimiento. Esta estación de Egipto no es casualidad. Pues bien, dice el relato, 7 siglos antes de que Jesús naciera, 700 años antes, el profeta Oseas había dicho, y eso es lo que toma Mateo para afirmar de que Jesús es el Señor. 700 años antes, el profeta Oseas dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y esa es una profecía cumplida. Vamos a examinar la profecía. Pues bien, ahí si usted lee su Biblia y tiene su Biblia, quizás le salga a usted la referencia en el relato, en el versículo 15. Puede haber alguna referencia bíblica ahí que le diga abajo, Oseas capítulo 11, versículo 1. Esa es una evidencia histórica, profética, de que Jesús es el Señor. Amén. Vamos a profundizar entonces qué es lo que sucede con esa profecía, cómo se cumple. Entonces dijimos, 7 siglos antes, el profeta Oseas dice la frase: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué dice eso el profeta? Pues bien, el ambiente en Israel 700 años antes, durante el periodo del profeta Oseas, era un ambiente de fracaso, de decadencia, de tragedia espiritual. ¿Y qué es lo que hace Dios con el profeta Oseas? Mire, vamos a contar esta historia. ¿Qué es lo que hace Dios con el profeta Oseas? ¿Qué es lo que sucede en la vida del profeta? Por medio de la infidelidad, la esposa de Oseas se llamaba Gomer. Y por medio de la infidelidad de Gomer al profeta, Dios le muestra a Oseas la infidelidad de Israel para con su pueblo, para con su Dios. Oseas describe de forma vivencial la infidelidad de Israel para con el Señor. Así como ve la infidelidad de su esposa, Dios ve la infidelidad de Israel, y el profeta también ve la infidelidad de Israel. Gomer era una prostituta física, se involucró con uno y con otro, la esposa del profeta. Pero Israel era una prostituta espiritual. Y eso le muestra Dios al profeta Oseas. Y le dice: mira, tu esposa Gomer es una prostituta. De la misma manera Israel se ha prostituido, está lejos, se ha ido detrás de otros dioses, se ha involucrado con otros dioses, ha sido infiel a mi pacto, ha sido infiel a mi palabra. El pueblo escogido de Dios se había ido tras a otros dioses de manera vergonzosa, como Gomer se iba detrás de sus amantes.
Y aunque el corazón de Oseas estaba dolido, destrozado, Oseas sigue amando a su esposa. Eso es lo que nos muestra el relato de Oseas. A pesar de que su esposa le ha sido infiel, le ha traicionado en su relación de matrimonio, Oseas sigue amando a su esposa. Y la ama de tal manera que trata de recuperarla para él. Ella, según el relato de Oseas, terminó en un burdel después de haber perdido todo sentido de la decencia y la vergüenza. Gomer no pudo haber caído más bajo que terminar en un burdel, en un antro de prostitución. Su decencia, su vergüenza ya estaban por el suelo, completamente destruida su vida. No tenía dignidad como mujer, como esposa, como nada. Y Dios le está diciendo a Oseas: mira la condición de Gomer, tu esposa. Así también es la condición de Israel. El pecado había separado a Israel, lo había conducido a una situación vergonzosa de decadencia, de ruina y de pobreza. Pero ¿sabe qué? Aquí la historia cambia, porque dentro del relato Dios hace cosas especiales. ¿Cuánto creen que Dios es amor? Porque Dios le dice al mismo profeta, le da una orden en el relato, Oseas 3:1, y le dice a Oseas: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, le dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora Dios le dice al profeta: anda al burdel, anda donde está Gomer y cómprala para ti, redímela para ti, cómprala. No importa cuán bajo haya caído, no importa cuán denigrada esté, no importa cuán sucia esté, anda, cómprala. El profeta va y compra la libertad de Gomer por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. ¿Y qué hace el profeta con Gomer? La llevó a casa, le devolvió su lugar de honra a Gomer como su esposa y la siguió amando como la había amado antes. Ella era su esposa y él cumplió su palabra. Esta es una linda historia de amor, por así decirlo. Él va, el Señor lo envía, compra a su esposa que estaba ya como una esclava, paga un precio por ella. Y de una u otra manera Dios le está diciendo a Oseas: en algún tiempo, Oseas no lo entiende, no lo sabe, pero en algún tiempo, en algún momento, tu esposa que ha sido comprada, en algún momento de la historia, yo también compraré a una esposa, yo también redimiré una esposa, yo también salvaré a una esposa, le pondré en casa, le daré su lugar de honra, y aunque haya estado muy destruida, yo le daré valor a esa vida. La pregunta es: ¿cuántos creen que esa esposa somos todos nosotros, que un día fuimos comprados, lavados y redimidos por el poder de la sangre de Jesucristo? Entonces el relato tiene sentido con Oseas. ¿Por qué? Porque aún se sigue agregando. Oseas capítulo 11, versos 3 al 4, habla de cómo Dios instruyó a los israelitas, los llevó, los curó, los guió, les aligeró su carga y los alimentó cuando los sacó de Egipto. Cuando los saca de Egipto, Dios le recuerda al profeta Oseas que le diga al pueblo: recuerden cómo yo, Jehová, los llevé, los curé, los guié, los amé, les aligeré las cargas, los alimenté cuando los saqué de Egipto, para yo serles fiel a pesar de que ustedes fueron infieles. Pese a todo, Dios prometió restablecer a Israel hacia sí mismo. Israel estaba lejos en el contexto del profeta Oseas, lejos, adorando a otros dioses, completamente prostituido espiritualmente. Pero Dios volvería a su pueblo para sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios amaba a Israel como a su propio hijo. Como a su propio hijo. Un pueblo de muchas personas indiferentes son amadas por el Dios del cielo como si fuera su propio hijo. Y es ahí cuando viene la frase: cuando Israel era muchacho, le dice Dios al profeta Oseas, cuando Israel era un muchacho, cuando Israel era un niño,
yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Él no daría marcha atrás en ese llamado. Cuando Mateo cita este versículo de Osea, se lo aplica a Cristo, se lo aplica a Jesús. Así como Dios llamó a su hijo Israel de Egipto, ahora sí llama a su hijo Jesús de Egipto. Para que se cumpliese esta profecía, Dios permitió que José y María se fueran a Egipto con el niño, para que solo fuera cumplida la palabra, fuera cumplida la profecía y no quedara duda alguna, la evidencia fuera clara de que ese hijo es Jesús el Señor. De Egipto llamé a mi hijo. Porque todo lo que Dios hace tiene sentido en nuestra vida. Todo, absolutamente todo. Uno podría decir, pero ¿por qué a Egipto? Bueno, no lo sabemos. La soberanía de Dios nos indica que Dios hace como Él quiere. Lo único que sabemos es que dentro de esa soberanía todo tiene sentido. Dios no hace las cosas por hacerlas. Pues si alguna vez estuviste en Egipto, estuvimos en Egipto, todo fue voluntad del Señor. Amén. Aunque el profeta no estaba prediciendo a sabienda él que un día también el Mesías sería sacado de Egipto, Mateo muestra que el regreso de Jesús de Egipto fue ilustrado por el llamado de Israel. De la misma manera que Dios llamó a Israel de Egipto, así ahora llama a Jesús de Egipto. El éxodo fue un prototipo del regreso que Jesús hiciera desde Egipto con José y María. Es como que todo estaba anunciado. Todo lo que Dios estaba haciendo en la historia. Al sacar a Israel de Egipto, no era más ni menos que la ilustración de cómo un día de Egipto tomaría a su propio hijo para traerlo a Israel y darle libertad a todo el mundo. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida hoy día? Si aplicamos esto ahora a nuestra propia vida, Egipto siempre ha sido una representación del mundo. Egipto ha sido siempre una representación de este mundo, desde donde el Señor nos llamó. ¿A cuánto el Señor los llamó de Egipto? Dios llamó a Israel de Egipto, Dios llamó a Jesús de Egipto y nos llamó a nosotros de Egipto. Todo tiene sentido para evidenciar que no nos quede en duda que Jesús es el Señor. La primera estación de la vida de Jesús fuera de Belén, fuera de Israel, es precisamente Egipto. Una estación que no es para siempre. No es para siempre, aunque los hijos de Jacob entraron en el número de 70 personas a Egipto, allí a la tierra de Gosén. No obstante, esa no era una estación eterna, no era una estación para siempre, era una estación esporádica. Por eso qué tremendo recordar de dónde el Señor nos sacó. Por eso qué alegría saber que el Señor una vez también nos sacó de Egipto y que Egipto no es nuestro lugar, no es el lugar que nos pertenece. De allí nos rescató el Señor. No es una estación para siempre, es solo momentánea. Egipto representa el lugar de donde el Señor nos libró. Porque en Egipto hay muerte, hay dolor, hay angustia, hay quebranto, hay perdición. Pero el Señor nos salvó. Así como llamó a su propio hijo, te llamó a ti y me llamó a mí. De Egipto nos sacó para que fueran cumplidas las palabras del profeta Osea 700 años atrás. Se cumple al pie de la letra. Mateo le está diciendo a los judíos y a todos nosotros: este es Jesús, este es el Mesías que cumple las palabras de los profetas. Aleluya. Una estación que no es para siempre, que es momentánea, es de donde el Señor nos libra. Egipto no es nuestro hogar. Ahí no están nuestros valores. En Egipto no están nuestros principios, ni mucho menos nuestras promesas. ¿Sabe dónde están nuestras promesas? Aquí, en el reino de Dios. En su reino, un reino que no es de este mundo, que es solamente del Señor y que ha sido establecido aquí en nuestros corazones. Aleluya. ¿Cuántos egipcios hay aquí? Un lugar donde solo íbamos camino a la perdición. Egipto representa el rechazo absoluto de Dios, pero para su gloria, desde allí nos rescató el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Vas entendiendo el relato?
¿Vas entendiendo por qué todo tiene sentido? Ese es el Dios que adoramos. Yo digo, Señor, hay que tener mucho compromiso para venir viernes, domingo, todos los días y no faltar y estar en la casa del Señor. Hay que sentir un amor incondicional. Luego de percibir todas estas cosas, de darnos cuenta de todo lo que Dios hizo, de cómo Jesús fue expuesto como niño, desde niño a la muerte, librado por su Padre, por el Señor, para que usted y yo disfrutemos esto. ¡Qué gracia más grande! ¡Qué regalo más grande de parte de Dios! Vamos a la segunda parte, la masacre en Ramá. Este paréntesis antes de llegar a la próxima estación en el relato. La masacre, una verdadera masacre vivida en Belén. Otra profecía cumplida aquí en Mateo 2, es la brutal masacre que Herodes proporcionó y dio allí en Belén y en todas las ciudades alrededor. Mire, la menor de las intenciones de Herodes era cumplir alguna profecía. Herodes no tenía ninguna intención de cumplir ninguna profecía de Jesús, nada en lo absoluto. Pero eso es lo que su masacre llevó a cabo, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Jeremías. En todo su odio, su antagonismo, su rechazo, Herodes proporcionó las condiciones para que no quedaran dudas de que Jesús es el Mesías. La huida a Egipto, de Egipto llamé a mi hijo, y el dolor, el quebranto, la masacre experimentada en Belén y en Ramá son una evidencia más de que Jesús es el Señor. Yo no lo puedo, de verdad, a mí me emociona todo esto, porque es la historia, es el transcurso de la historia, son los días. Yo imagino la desesperanza de José, el dolor de su madre, porque nosotros tenemos un relato pequeño, pero tenemos una historia de vida que no se cuenta minuto a minuto. No conocemos los días tristes de María, los días tristes de José, ver al niño, escuchar a los magos que el niño que ha nacido es el Mesías, es un rey, pero que ahora está expuesto a la muerte. Todas esas cosas no las tenemos en el relato, y que son vivenciales, son cosas vividas por amor a ti, a mí. Yo digo, ¿qué sentido tenía Jesús? ¿Qué sentido tenía Dios que enviaras a Jesús, que enviaras a tu hijo, lo hicieras pasar por todo esto para que mi vida, mi corazón sea tan indiferente, tan ingrato, tan pecaminoso? ¿Por qué? Solo una palabra expresa todo eso: amor. Amor. Solo el amor de Dios. Pero sigamos, el relato no se queda ahí. Se cumple la profecía. La menor de las intenciones que tenía Herodes era cumplir una profecía de Jesús, pero la cumple en su odio y en su antagonismo. Cumple lo que dijo el profeta Jeremías. Mateo toma al profeta y cita al profeta Jeremías. ¿Pero por qué cita al profeta Jeremías? En el capítulo 31 del profeta Jeremías está la frase que toma Mateo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Por qué Mateo toma este relato? ¿Por qué Mateo toma esta expresión? ¿Qué sentido tienen las palabras de Jeremías 500 años atrás para evidenciar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor? Veámoslo, examinémoslo. ¿Por qué Ramá tiene ese sentido? Ramá es un pueblo que está al norte de Jerusalén, como a 8 kilómetros. ¿Y estaba dónde? ¿Sabe dónde estaba Ramá? En la frontera, mire, póngame atención, estaba en la frontera que dividía el reino de Israel del reino de Judá. Usted podrá decir, pero esta historia, ¿a quién nos interesa? Pero bueno, es que la historia tiene mucho sentido para nosotros. Si no hubiese habido historia, no tendríamos Biblia, no tendríamos Cristo, no tendríamos iglesia, no tendríamos fe, no tendríamos nada. Entonces Ramá está en la frontera que divide el reino del norte de Israel del reino de Judá del sur. Y en los tiempos del profeta Jeremías experimentó el cautiverio, el día en que los hijos de Judá fueron tomados prisioneros y llevados cautivos a Babilonia. ¿Sabe lo que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia? Tomó a todos los príncipes, a todos los niños, a todos los jóvenes, a toda la ciudad de Jerusalén. Tomó a todo Judá y los hacinó allí en la ciudad de Ramá. Y allí, estando en la ciudad de Ramá, desde allí
Los babilonios los tomaron para llevárselos deportados a Babilonia. Pero ¿qué sucede en Ramá? Las madres vieron cómo sus hijos se iban hacia otro territorio. Las madres fueron separadas de sus hijos. Y ahí tiene sentido la historia de Daniel, por ejemplo, y de sus amigos, príncipes de Israel, que fueron separados de sus familias y llevados deportados. ¿Sabe por qué pasó eso en Ramá? El dolor de las madres. Las madres, aquí hay madres. Yo podría ponerme en el caso de una madre que pierde a su hijo. Usted que es madre podría a lo mejor pensar lo terrible que puede ser perder a un hijo, ¿verdad? Y como padre también, el dolor de perder a un hijo. Pero en Ramá fueron puestos todos los niños, todos los jóvenes, todas las princesas, las señoritas de Israel fueron tomadas prisioneras. Y allí en Ramá las madres solamente miraban desde afuera, porque los babilonios se los llevaban deportados, nunca más los volverían a ver. Fueron esclavos prisioneros. Y allí en Ramá, en los tiempos del profeta Jeremías, se produjo gran dolor. Las madres lloraban a sus hijos, lamentaban, lloraban por la pérdida de sus hijos. Y ahora, como si el relato pudiera repetirse en un contexto distinto, en Ramá, en Belén, por causa del odio de Herodes, que le da muerte a todos los niños menores de edad. Usted se imagina el dolor, el llanto por las calles de Belén, por las calles de Jerusalén, por las calles de Ramá. Niños muertos en los brazos de sus madres. Cuánto dolor, cuántas madres tienen que haber vivido el resto de su vida con el dolor que significó perder a uno de sus hijos, solo por el odio estremecedor de un hombre orgulloso, blasfemo, que no quería aceptar que había nacido otro rey. Y en Ramá se produce este llanto, este dolor. Es tremendo, porque una historia tan cruel, una historia tan triste, de tanto quebranto, esas madres llorando, ese pueblo llorando. Yo me imagino un día en una ciudad que eran ciudades pequeñas, y una madre llorando por aquí, otra madre llorando por allá, otra madre llorando por acá. ¿Usted se imagina lo que puede ser eso? Puede tomar conciencia, podemos concientizar esa situación del dolor, del llanto. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un funeral y hemos visto cuando la familia llora al que se ha ido, al que ha partido, cuando ha sido una madre, un esposo, un hijo, una hija? El dolor. Hubo una noticia anoche, chocaron 2 vehículos de frente en La Serena, murieron 8 personas. ¿Usted sabe lo que significa el dolor de eso? El tema está que nosotros no lo asociamos a la fe, todo esto. Nos cuesta porque no lo conocemos, no lo estudiamos, o si lo leemos con tanta insensibilidad y no nos detenemos en la historia que no nos produce nada. La capacidad de asombro en el año 2023 la hemos perdido, pero en absoluto. Los primeros creyentes, las primeras comunidades, cuando leían esto, se estremecían en sus corazones. Por causa de tanto dolor, uno fue salvado. El Hijo de Dios fue salvado. Estoy seguro que todas esas madres y todos esos niños perdidos tendrán su lugar en el corazón del Señor, porque Dios no hace nada. No es un Dios cruel, no es un Dios asesino, no es un Dios torturador. En algún momento o en la eternidad misma, el Señor dará pago de aquello, solo para que Él se manifestara y el camino de Jesús siguiera adelante, para que usted y yo fuéramos salvos. Pero vuelvo al relato de las madres llorando en Ramá, de lo que decía el profeta Jeremías. La amargura, el dolor, la masacre de los hijos, todo en Ramá. Pero hay un texto que da mucha esperanza, y que es el texto de Jeremías 31:16. Después de que se dice, voz fue oída en Ramá, llanto y quebranto, Dios le dice al profeta, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Dios le da una promesa. Esto que tú estás viendo irse, un día volverán los redimidos, un día volverán los salvados.
Una generación después, el Señor volvió a traer a su pueblo desde Babilonia y volvieron los hijos de Israel. El Salmo 126 es una muestra de aquello como volvieron los hijos de Israel. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El llanto se convertirá en gozo. Ramá, tanto en lo que fue en el tiempo de Jeremías como en el tiempo de Jesús, representa un lugar de llanto, dolor y quebranto. En el caso de Jeremías son las consecuencias del pecado del pueblo. El pecado del pueblo lo condujeron a una esclavitud dolorosa. Igual que las consecuencias del pecado en nuestra vida nos esclavizan. El constante pecado trajo una consecuencia terrible para Israel. Pero el pecado para nosotros también. Ahora no tenemos los babilonios, ni un enemigo, ni enemigos, pero tenemos un enemigo que es el pecado que opera en nosotros y que nos esclaviza. El engaño, la mentira, el orgullo, la inmoralidad. Todo eso trae dolor y muerte. Muchas veces lejos de Dios nos morimos, lejos de Dios. Por eso, hermano, si tú te sientes cerca de Dios, dale gracias al Señor. Muchas personas, muchos creyentes, yo me doy cuenta a veces que no valoramos lo que tenemos. No valoramos al Dios del cielo. No desechemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermano querido, tú eres libre de venir o no venir a la iglesia. Hay libertad absoluta en tu vida y en tu corazón. Pero déjeme decirle algo: cada vez que usted venga aquí a agradecer al Dios del cielo. Si usted no quiere venir, no importa. Usted está en todo su derecho de no querer venir y nadie le puede juzgar por eso. Nadie puede criticarlo por eso. Pero cada vez que usted venga aquí, venga a adorar al que vive, a adorar al que reina, a agradecer a aquel que ha hecho tantas cosas por nosotros. Amén. Dígame si no es una evidencia clara. El Señor permitió todo esto mientras Jesús es salvado en Ramá. De igual manera tú y yo fuimos y seremos salvados de la muerte eterna. Aunque el diablo sigue provocando grandes masacres física y espiritualmente en el mundo. Ramá, esa masacre de niños, de jóvenes, tanto en el tiempo de Jeremías como en el tiempo de Jesús, es una clara evidencia de la masacre espiritual que se está viviendo en el mundo. Se está experimentando en el mundo cada día, a cada momento, a cada instante. El mundo lejos de Dios. Y nosotros cerquita, gracias al Señor. Si puedes tocarte, puedes decir gracias que estoy aquí. Puedes pensar en todo lo que recibiste esta semana y podrías decirle gracias, Señor, porque pude comer, pude beber, pude estar con mi familia, pude estar en casa con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. A lo mejor hay algunos problemas, dificultades también, quizá los problemas son parte de nuestra vida, pero gloria a Dios que lo podemos vivir y experimentar. Seamos agradecidos de estar aquí. El mundo rechaza a Dios, no le agradece nada a Dios. El hombre se ha centralizado en sí mismo y cree que todo es por él. Nosotros no, creemos que todo lo que vivimos, todo lo que tenemos es por la gloria de Cristo el Señor. Bendito Jesús, bendito Señor, a quien amo con toda mi fuerza, con todo mi corazón, quien quiero que no se desprenda ni un momento de mi vida, ni de mi mente, ni de mi corazón. Los grandes sufrimientos de mi vida, de mi mente y de mi corazón son porque no puedo hacer más de lo que puedo hacer cada día. Me gustaría dar más y entregar más tiempo, más oración, más palabras, más ayuno, estar todos los días aquí, predicar todos los días, entregarme todos los días. Siento que no he hecho nada, pero absolutamente nada, que le fallo día tras día, que las horas de ocio muchas veces se convierten en una arma del enemigo que me atemoriza permanentemente. Quiero más del Señor, quiero más de Él. Y la segunda estación, para terminar, es lo que el relato dice, la última parte.
el regreso a Nazaret. El ángel del Señor le había dicho a José: huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga. Ahora el mismo ángel volvió a aparecérsele a José como se lo había prometido. Levántate, allí en Egipto le habla, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Dios haciendo todos los movimientos para que el niño crezca, para que el niño, así como usted y nosotros cuidamos a nuestros hijos, haciendo todos los movimientos necesarios, llevarlo a médico, llevarlo a control, llevarlo, cuidarlo, protegerlo. Si vamos a la orilla de la playa, ahí lo mantenemos alrededor nuestro. Si vamos a la orilla de un río, lo cuidamos, protegiendo, cuidando al niño siempre, a nuestros hijos. De la misma manera, Dios teniendo cuidado de su hijo. Ahora le advierte a José, le habla a José por medio de un ángel, le dice: saca al niño de Egipto y llévalo de vuelta a Israel. Más o menos son como 124 kilómetros desde Jerusalén a la tierra de Egipto. 124 kilómetros que en auto podría ser 1 hora, pero a pie, pero caminando es otro cuento, es otra historia. Y vuelve José con el niño a Israel. Y en Israel había habido un estallido social poco antes. Había habido una insurrección de los israelitas, del pueblo en Jerusalén. Y Arquelao, que era el hijo de Herodes, que ya a esa altura de la historia Herodes ha muerto, el niño está volviendo a Israel. Arquelao, el hijo de Herodes, para hacerle frente a esta insurrección, mató nada más ni a nada menos, de acuerdo a los relatos de la historia, que como a 3.000 judíos en un solo día. Y se dio el gusto de asesinar a 2 grandes rabinos de Israel. Por lo tanto, cuando José vuelve a Israel, está toda esta situación y dice: Arquelao está reinando, no va a Jerusalén, no va a Belén. Por lo tanto, se tiene que dirigir a la parte norte de Israel, a Galilea de los gentiles. Allá fue a parar con el niño José, a Nazaret, a un barrio que era considerado de mala clase. Los israelitas estaban viviendo su propio estallido social abajo, pero sin embargo Dios libró al niño y lo llevó y lo condujo a la ciudad de Nazaret. El Señor le avisó. El término nazareno por mucho tiempo se usó como burla, como un sentido de burla, usado para describir a cualquier persona que fuera ruda y grosera. El término nazareno que se usa aquí muchas veces en el relato no tiene que ver con una exaltación de Cristo, sino más bien pareciera ser que en primera instancia es algo como de denostar a una persona. Lo mismo que se usó con el título cristiano. Al principio los cristianos, el título cristiano era una forma de ridiculizar, de menospreciar a las personas. Bueno, Nazaret tenía su fama de un barrio cruel, de un barrio malo, de un barrio de mala calidad de vida. Las tenía todas Nazaret. Y allí fue donde el niño creció. Las estaciones de la vida de Jesús: la primera a Egipto, la segunda a Nazaret, a un barrio de mala muerte. Por eso cuando Natanael pregunta a Felipe, le dice: ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Que Jesús viviera en Nazaret cumplió la profecía de profetas anónimos que dieron el nombre del nazareno. Pero esa condición de vivir en Nazaret era una condición despreciable para los judíos, para los rabinos. Por eso se cumple ahí las palabras del profeta Isaías cuando dice que él es despreciado y desechado entre los hombres. No podía ser posible que el Mesías viniera de Nazaret. ¿Cómo es posible que el Mesías nazca, no sé, en la Emergencia, en la Diego Portal, en la Legua, por describir algunos barrios típicos crueles, o en alguna favela de Brasil, por así decirlo? Era imposible, no les cabía en la mente a los religiosos que el Mesías pudiera venir de ahí. Ahora destaco esto para terminar.
que en Nazaret, ni en su huida a Egipto, no hubo nada sobrenatural de Dios. Nada. Nada, porque Dios podría haber enviado ángeles, podría haber dado muerte a Herodes. Nada sobrenatural. Padres asustados, un niño en peligro, caminando 120 kilómetros, huyendo de noche de Belén a Egipto. Nada acontece de manera sobrenatural, aún hasta su llegada a Nazaret. Y poco relato tenemos de lo que vivió en Nazaret, hasta que aparece ya en el capítulo 3, Jesús ya grande, pero fue despreciado, desechado entre los hombres. No se salvó de la muerte de Herodes con ángeles luchando por él, no creció haciendo milagros ni predicando. Su poder y majestad estaban reservados para el momento justo y para la gloria de su propio nombre. Es que las estaciones de nuestra vida, al igual que las estaciones de la vida de Jesús, no siempre van a estar marcadas por cuestiones extraordinarias, sino por cosas sencillas. Y en esa sencillez y en esa naturalidad, por así decirlo, Dios está presente. Siempre queremos ver, y hoy día se le ha impregnado a la iglesia esta falsa teología horrenda, herética, de la doctrina de la prosperidad, que cree que Dios solamente es un Dios de beneficios materiales. Eso nos ha puesto en la mente y en el corazón de todos nosotros que Dios solo hará cosas sobrenaturales en nosotros. Lo sobrenatural no es para gloria nuestra, es para gloria de su propio nombre. Dios hace como Él quiere. Las cosas sobrenaturales solo suceden cuando Dios quiere. No es para gloria nuestra, es para gloria de Él. Esta vida, este mundo, este país, esta ciudad, este barrio representan una de las estaciones en la vida de Jesús. Nazaret. De Egipto llamé a mi hijo, crueldad terrible en Ramá, pero lo lleva a Nazaret a vivir un barrio completamente inmoral, completamente profano, Galilea de los gentiles, pero allí creció su Salvador, allí creció nuestro Salvador, allí creció el Mesías. Todo lo hizo para que tú y yo, 2023 años después, estemos sentados en este lugar y otros sentados en otro lugar y otros miles adorando y otros miles congregados. ¿Para qué? Para que podamos tener idea y claridad de que Jesús es el Señor y de que vivimos para la gloria de su propio nombre. Amén. ¿De aquí podrá salir algo bueno? Creo que sí. Ya está manifestado en cada uno de nosotros. De Talcahuano podrá salir algo nuevo, algo bueno, de Chile, de este barrio, de medio camino. Sí, ya salió. Pero no es tu nombre ni mi nombre, es su nombre puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. Ya está manifestado el Señor. No hay duda de que Jesús es el Mesías. Vuelva a leer el relato si es que tiene tiempo. Siga escudriñándolo. Jesús es el Señor, por donde lo miremos. Él es el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Entonces las primeras estaciones en la vida de Jesús son una antesala. Pon el título, Wayne. Las primeras estaciones en la vida de Jesús son una antesala de las estaciones de nuestra vida. Adoremos a Jesús y a sus grandes propósitos para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos queremos adorar a Jesús? ¿Lo seguiremos adorando? ¿Lo seguiremos buscando? Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es Dios, Él es nuestro Salvador. Pongámonos de pie, iglesia.